Aquí no hay centros de tortura. Eso es parte de las patrañas con las que han atacado al país. Iris Varela no es una figura marginal ni un residuo folclórico del chavismo duro. Es más bien uno de los símbolos más puros del poder ejercido sin contrapesos, de la cultura del castigo como política pública y de la transformación de un sistema penitenciario en un brazo operativo del control social. Su nombre no se asocia únicamente a la represión, sino a la construcción deliberada de una narrativa donde el preso deja de ser sujeto de derechos y se convierte en un instrumento político. En el contexto posterior a la captura de Nicolás Maduro, su reaparición discursiva no solo es sintomática, es profundamente reveladora. Mientras amplios sectores del país buscan abrir un ciclo de reparación, justicia y reconciliación, Varela actúa como una fuerza de sabotaje simbólico, reescribiendo el sentido mismo de la noción de preso político para vaciarla de contenido moral y convertirla en un arma de propaganda. Su declaración el 27 de enero de 2026, realizada desde la tribuna de la Asamblea Nacional, condensa su estrategia narrativa. Afirmar que los únicos presos políticos de Venezuela son Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados, según su versión, por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero. Presidente, es importante que se sepa que los dos únicos presos políticos que hay en el país son el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. En una sola frase, Varela ejecuta una triple operación simbólica. Borra a cientos de detenidos documentados por ONG, interviene la lógica de la victimización y eleva a los jerarcas del poder caído al estatus de mártires políticos. La declaración fue recogida por agencias internacionales y medios de línea editorial diversa, lo que demuestra el impacto de su provocación. Para Varela no existen presos políticos en cárceles venezolanas, existen únicamente detenidos comunes y paradójicamente un presidente capturado en el extranjero. Este pronunciamiento no es una excentricidad aislada, sino la culminación coherente de una trayectoria donde la negación sistemática de las violaciones de derechos humanos ha sido regla y no excepción. Durante su gestión como ministra del Servicio Penitenciario, Varela llegó a afirmar que el sistema carcelario venezolano era el mejor del mundo, en un contexto marcado por denuncias masivas de hacinamiento, control de planes, extorsión interna, violencia extrema y corrupción estructural. Penitenciario de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, hecho en el gobierno revolucionario, consolidado con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que es donde se ha avanzado la mayor parte, ¿no? Es el mejor del planeta. Años después, aún sostenía que había logrado pacificar el 95% de las cárceles, una afirmación desmontada por investigaciones periodísticas que demostraron que el control real seguía en manos de estructuras criminales organizadas dentro de los penales. Pero el verdadero punto de quiebre en su perfil político fue su concepción del preso como herramienta bélica. Varela declaró que disponía de 45.000 presos para enfrentar una eventual incursión militar extranjera, transformando a la población reclusa en una reserva paramilitar del régimen. Por supuesto que si los gringos vienen aquí a osar invadir nuestro territorio, yo soy una que va a salir con los presos al frente. Tenemos, si se quiere, por lo menos 40.000 personas que han estado en las cárceles del país, que están dispuestas a salir a la primera línea de batalla a defender la patria. Esta frase no solo expuso una visión profundamente militarizada del sistema penitenciario, sino que confirmó una lógica de instrumentalización humana incompatible con cualquier estándar democrático. Este patrón, negación, militarización, inversión simbólica, define su actuación actual frente al proceso de transición abierto tras la captura de Maduro. Varela intenta instalar una narrativa paralela, que no existe persecución política, que las liberaciones son simples correcciones judiciales y que la verdadera injusticia se comete contra los líderes del chavismo capturados. Qué lamentable estar en un espíritu de convivencia y escuchar voces que de repente pareciera desconocer que aquí reiteradamente se ha atentado contra el Estado venezolano. Aquí emerge el núcleo más problemático de su figura. Varela no solo niega la existencia de presos políticos, sino que trivializa el sufrimiento acumulado de cientos de familias, borra años de persecución documentada
y busca reconstruir un relato donde el chavismo vuelve a ocupar el rol de víctima histórica. Esta operación simbólica no es ingenua, funciona como una herramienta de presión interna contra los sectores que impulsan una transición negociada, sembrando desconfianza, polarización y desgaste social. En cualquier proceso de transición, la batalla por el relato es tan decisiva como la redistribución del poder. En este terreno, Iris Varela actúa como una fuente de choque ideológica. Su discurso no busca convencer, sino provocar. No pretende dialogar, sino erosionar. No aspira a sanar, sino a mantener abierta la herida. Su figura se convierte así en una presencia tóxica dentro del escenario postmaduro, porque encarna todo aquello que la transición intenta superar. La lógica del enemigo interno, la represión normalizada y la deshumanización del adversario político. Tortura del país no hay, porque en Venezuela no se tortura. En Venezuela se respetan los derechos humanos. Su historial internacional refuerza esta percepción. Varela figura en registros de sanciones y señalamientos internacionales vinculados a violaciones sistemáticas de derechos humanos y prácticas autoritarias dentro del sistema penitenciario. Aunque no existe una sentencia penal firme en tribunales independientes, su nombre aparece reiteradamente asociado a denuncias documentadas por organizaciones de transparencia, derechos humanos y medios de investigación. Esta combinación de sanción administrativa, internacional, acusaciones estructurales y opacidad institucional la sitúa en una zona de alta toxicidad política, legalmente intocable en el sistema chavista, pero moralmente desacreditada en cualquier escenario democrático. Su desprestigio no es producto de una campaña externa, sino de su propio historial discursivo. Durante años atacó a ONG, desacreditó informes de Naciones Unidas, negó la existencia de torturas, minimizó denuncias de violencia carcelaria y convirtió la narrativa del castigo en una virtud revolucionaria. En 2019 llegó a afirmar que Venezuela no necesitaba el reconocimiento de Michelle Bachelet ni de ningún organismo internacional, evidenciando un rechazo frontal a los mecanismos de control y verificación de derechos humanos. Este marco explica por qué, tras la captura de Maduro, su voz no aparece como una contribución al debate nacional, sino como una interferencia deliberada. Cuando Varela habla, no articula propuestas de justicia transnacional, ni plantea mecanismos de reparación, ni sugiere mucho menos reformas institucionales. Su discurso se limita a una lógica binaria: nosotros contra ellos, patria contra traición, presos reales contra presos ficticios. Es un lenguaje anclado a la confrontación permanente, incompatible con cualquier proceso de reconciliación. El contraste con la realidad empírica es evidente. Organizaciones como Foro Penal han documentado centenares de casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, procesos judiciales viciados y encarcelamiento prolongados sin condena firme. Tras la caída de Maduro, se produjo una liberación progresiva de reclusos, aunque marcada por irregularidades. Hay personas detenidas aquí que vienen siendo sistemáticamente puestas en libertad porque se están aplicando nuestras leyes. En este punto, su figura adquiere una dimensión simbólica mayor. Iris Varela representa el intento de congelar el tiempo político, de impedir que el país avance hacia un nuevo contrato social. Su discurso no mira al futuro, sino que intenta arrastrar la transición hacia el pasado, reinstalando los marcos mentales del conflicto eterno, la guerra interna permanente y la justificación de la represión como mecanismo de odio. Pero su figura resulta hoy ampliamente despreciada, incluso fuera de los círculos opositores tradicionales. En redes sociales, foros de debate y espacios académicos, su nombre aparece asociado a burla, indignación y rechazo. No genera adhesión, genera repulsión. No convoca, polariza, no propone, destruye. Diputada Varela, por favor, Sí, concluyendo. voy concluyendo, presidente. En un país exhausto de la confrontación, su voz suena como un eco tardío de un modelo político en ruinas. En términos históricos, Iris Varela quedará inscrita no como una arquitecta del orden, sino como la ingeniera del miedo, una funcionaria que convirtió la cárcel en laboratorio ideológico, el castigo en herramienta de control y el sufrimiento ajeno en moneda política. En la Venezuela postmaduro, su supervivencia discursiva no es una anomalía, es la prueba de que las estructuras profundas del autoritarismo no desaparecen con la caída de un líder, sino que sobreviven encarnadas en figuras que se niegan a aceptar el fin de su tiempo.
Ellos lanzaron la bomba, ellos también nos han bloqueado. Pero ¿quiénes han pedido eso? ¿Quiénes han avalado eso? Su papel actual es claro: fastidiar, entorpecer, erosionar y sabotear la transición, no mediante acciones armadas, sino a través de la palabra corrosiva, la provocación simbólica y la inversión moral. En ese sentido, Iris Varela no actúa como una diputada más, sino como un vector de descomposición del consenso mínimo necesario para construir el país. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.